Continuamos, amados hermanos y amigos, con nuestras lecturas bíblicas diarias. Estamos una vez más recorriendo las Escrituras y muy contentos de poder servir al Señor con el ministerio de la enseñanza. Estamos reflexionando ahora en la epístola de Santiago. El primer pasaje que hemos estudiado es el saludo de Santiago y luego nos fuimos a todo lo que tiene que ver con las pruebas, pues de una manera básica pudimos estudiar allí desde el versículo 2 al versículo 12 del primer capítulo que nuestro Señor mismo permite, provee, nos introduce en muchas pruebas y muchas dificultades, donde Él va a fortalecer nuestra fe. Nuestro Dios ha hecho de nosotros personas nuevas, transformadas. Pero ahora nuestro Dios va a lidiar con nuestro carácter, va a lidiar con nuestras debilidades, con el temperamento de cada uno, hasta hacer de nosotros vasijas útiles, instrumentos, herramientas útiles en sus manos. Aquellos que eran melancólicos, fatalistas, deben fortalecer su fe y su personalidad. Aquellos que eran coléricos, iracundos, comienzan a ser mansos, pacíficos, más tranquilos. Y todo lo que éramos comienza a ser dirigido hacia la voluntad del Señor. Que podamos actuar, hablar y movernos, desenvolvernos en medio de las circunstancias de la vida, conforme a la voluntad del Señor. Somos hechos a la imagen de Cristo. El escritor continúa y ahora pasa a las tentaciones. Pero ya estas tentaciones son malignas, nos dirigen hacia el pecado. Y estas no son puestas por nuestro Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia, de dentro de nosotros. En muchas ocasiones esto es usado por el maligno. Él espera que nosotros vayamos contra la voluntad del Señor y nos rebelemos contra Él. Por tanto, de esto somos advertidos también en este pasaje bíblico. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Entonces el tema pasa aquí, a esas tentaciones impías. Las tentaciones impías están hechas para sacar de nosotros lo peor. Cuando un creyente comienza a pecar, y hablamos de creyentes, porque la gente del mundo no podemos incluirlas en estos pasajes, ya que ellos ni son probados como nosotros, ni responden a las tentaciones como nosotros. Ellos no responden en una batalla, sino que ellos se mezclan, viven en el pecado cada día. Y puede ser que soporten una tentación en alguna clase de pecado hoy, pero mañana van a caer, porque viven en esto. Pero nosotros los creyentes nos mantenemos en una lucha constante. Todo el tiempo estamos en una batalla para no ofender al Señor. Y cuando un creyente comienza a pecar, empieza a manifestar lo que él era antes de conocer a Cristo. E incluso, en muchas ocasiones, se vuelve peor, más dañino, más malvado. Entonces debemos tener bien claro que el escritor dice que cuando estemos en tentaciones, él no dice en caso de que llegaran a ser tentados. Él no dice si por casualidad ustedes tuvieran una tentación. No, Él está seguro de que vamos a ser tentados. Lo afirma. Y por eso dice, cuando alguno sea tentado, no le eche la culpa a Dios. No diga que Dios le presentó una tentación, porque Dios no tienta a nadie. Así como Dios no puede ser tentado por el mal, nunca. Él tampoco presenta tentaciones a nadie. Hay que hacer la diferencia entre las pruebas que mejoran nuestro carácter y nos conducen cada día a Cristo y a las cosas celestiales y espirituales. Hay que hacer la diferencia entre esas pruebas y las tentaciones malignas, las cuales nos dirigen es a ofender a Dios. Y estas tentaciones, cuando hayan cabida en un creyente, y el creyente empieza a ceder a la carne y a pecar, y a caminar entre las cosas malas, y comienza a ofender a Dios, de dentro del creyente comienza a salir rebeldía, grosería, antipatía. Se vuelve grotesco, una persona incluso a veces violenta, o algunos se vuelven introvertidos. Se encierran dentro de ellos mismos y comienzan a culpar a los demás de las cosas que ellos están haciendo. Son ellos quienes las practican, pero están entonces ofendidos, no se sabe contra quién. Entonces comienzan a sentirse ofendidos y a culpar a diestra y a siniestra, al uno y al otro. Su personalidad es transformada en maldad. No podemos ceder a la tentación, esto no procede de Dios, porque si Dios prueba o Dios ensaya a sus hijos, es para que su fe sea fortalecida y para que el creyente sea iluminado
Que el rostro de Cristo brille en el creyente, para eso somos probados. Pero cuando somos tentados y cedemos al pecado, nuestra vida comienza a transformarse, como si los demonios estuvieran rodeándonos cada día, y entre más se sumerge el creyente en el mal, más comienza a manifestarse en él carnalidad, maldad, rebeldía, violencia, agresividad. Recordemos que cuando Adán y Eva cayeron, pecaron, porque el maligno los engañó, los sedujo, los hizo caer, comenzaron a culpar a los demás. Adán, ¿qué hiciste? La mujer tiene la culpa y tú la hiciste. La mujer que me diste, qué impresionante alevosía. Mujer, ¿qué hiciste? Fue culpa del diablo. Entonces el hombre comienza a culpar a otros. No es culpa entonces de él, sino que otro tiene la culpa de su pecado. El texto dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias pasiones, de sus propias cosas que tiene dentro el ser humano. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se refería? A las cosas de la carne que están en nosotros, que viven ahí. Esta semana, un hermano me preguntaba, pastor, ¿por qué razón a veces, incluso dormido, yo pienso o en los sueños hago cosas que yo no quiero hacer cuando estoy despierto porque no quiero ofender a Dios? Pero ¿por qué tengo que pensar en eso cuando estoy dormido, o cuando alguien quiere orar, comienza a pensar en otras cosas que no tiene que estar pensando? Mi respuesta fue precisamente recordando a Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora bien, el único que nos puede fortalecer contra todo ese ataque que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso Cristo murió por nosotros, para darnos la victoria y auxiliarnos en nuestras debilidades, porque este cuerpo se revela, esta mente se revela, esta carne se revela. Todos los que estamos aquí escuchando esta enseñanza, estamos aquí porque el Señor nos dirige para ser edificados. El cuerpo quiere solamente descansar, luego comer, y ojalá comer más de la cuenta. Y luego entonces mirar otras cosas, distraerse en el mundo. Hay que ver cómo hoy en día la tecnología y los teléfonos distraen a las personas horas y horas y horas, y parece que no se cansan. Pero un mensaje, una predicación, una enseñanza, una reunión cristiana espiritual, que les parece que dura mucho tiempo, una hora, hora y media, es totalmente aturdidor, aburridor. ¿Por qué? Porque esta carne no lo quiere, lo desprecia. Esta carne no desea las cosas celestiales, espirituales. Y tenemos esa gran batalla. Y el escritor nos dice, tengan en cuenta cuando son tentados por la maldad, por las cosas carnales, por las cosas terrenales, por la avaricia, por cualquier cosa lujuriosa de este mundo. Tengan en cuenta que no es Dios el que los está tentando, porque Dios no tienta a nadie. Y Él no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno de ustedes es tentado cuando de sus propias pasiones es atraído y seducido. Porque el ser humano está siempre dispuesto a pasar a otros la responsabilidad de sus pecados. Fue culpa de aquel y no mía. Pero no se hace responsable de lo que ha hecho. Así de que incluso esta psicología moderna, cuando la psicología no es bien empleada, la gente comienza a emplearla precisamente para sus propios males, para escaparse del juicio. Con todo eso de que yo soy buena persona, no hago el mal a nadie, Dios sabe que yo soy bueno, Dios sabe que no fue mi culpa, y comenzamos a pensar y a decir que no somos tan malos, y a no hacernos responsable de lo que está sucediendo. Ese es un fracaso para la vida moral, es un fracaso para la vida espiritual. El hombre debe dar cuenta delante de Dios de sus actos, pero cuando el creyente comienza a ser arrastrado por el mal, se aparta de la verdad, entonces tiene que esconderse, escudarse. Adán, ¿dónde estás? Dijo, tuve miedo de ti y me escondí. Tuve miedo de ti y me escondí. ¿De quién tenía miedo? ¿De su amigo Dios? ¿Tenía miedo de su amigo, de su padre, de su creador que le había dado todo, que lo había puesto como mayordomo, como señor y casi dueño de todo el huerto y de todo lo que existía? Dentro de vosotros mismos hay cachorros de fieras que están ahí asolapados y están dispuestos a crecer y a revolcarse y a revivirse. Cuando cada uno es atraído y seducido por sus propios males, de dentro de nosotros brota el mal, de esa vieja naturaleza malvada que no es regenerada. Dios no mejora a ese hombre viejo. No, el Señor viene para matarlo. Haced morir pues lo terrenal, dice el Señor. Haced morir lo terrenal. No piensen en las cosas de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba.
El creyente día a día debe ejercitarse por las cosas espirituales, porque todo comienza a cosecharse en los pensamientos, adentro del alma. Todas las maldades por su nombre, robos, hurtos, fornicaciones, lujurias, mentiras, blasfemias, herejías, hechicerías, comienzan a cultivarse en la mente, en el corazón, y luego entonces salen a la luz y se manifiestan. Así de que el escritor está hablando aquí de concupiscencia, de pasiones internas que se van intensificando, que van creciendo y que finalmente darán su fruto. Así de que él mismo dice, entonces esa concupiscencia, esas pasiones, después que han concebido, esto da a luz el pecado, se manifiesta esa maldad. Y el pecado, cuando ya es consumado, cometido y practicado, viene a dar a luz la muerte. Es decir, viene la tristeza, viene la depresión, viene la soledad, viene la rabia contra Dios, viene la rabia contra la palabra, nos ofendemos contra Dios porque queremos que Dios nos dé la razón. Queremos que Dios diga que nosotros tenemos la razón y Dios nunca nos va a dar la razón. La palabra de Dios no tiene comunión con el pecado. La palabra de Dios está contra el pecado. Es una espada cortante de dos filos y no nos va a dar la razón nunca. Amigo, hermano, la razón no la tiene usted y punto. Y sé que esto le ofende. Pero usted no tiene la razón. No la tengo yo. La razón la tendrá siempre nuestro Dios, nuestro Señor. Él es quien tiene la verdad. Y es la única verdad fundamental. Nos duele, nos ofende, no nos gusta que nos digan esto, pero es la verdad. Usted no tiene la razón. Cuando usted miente, engaña o comete cualquier cosa en la vida o se llena de ira o agrede a otra persona, usted no tiene la razón. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso les decía que esta carta de Santiago no tiene una teología profunda. No se trata de muchas letras y conocimientos profundos. Quizás Santiago no tiene el deseo de darnos todo este conocimiento de teología del Antiguo Testamento, de los rituales, como es la carta a los Hebreos, que tiene mucha teología y profunda. Pero la carta de Santiago tiene que ver con la vida práctica diaria, devocional. Nos está diciendo verdades cortantes y tajantes cara a cara. Mirándonos a los ojos, el escritor nos está diciendo es así y punto. No es como tú dices si tú no tienes la razón. No le eches la culpa al diablo, ni a la suegra, ni al vecino, ni al cuñado, de tus mentiras, de tus truhanerías, de tus trampas. No culpes a tu mujer, no culpes a tu esposo. Hazte responsable porque eso estaba dentro de ti y lo estabas cultivando y estabas mintiendo y engañando y las cosas simplemente se manifestaron porque tenían que manifestarse. Muy bien. Entonces el escritor sigue diciendo, amados hermanos, no erréis. No cometan los errores de engañarse. No pretendan engañar al Señor. No engañen al Espíritu Santo. No se autoengañen ustedes. No mientan a los demás. No oculten las cosas. No podemos engañar la palabra del Señor. No podemos engañar a nuestro Creador. No hay forma de engañar a nuestros hermanos que tienen discernimiento entre el bien y el mal. No erréis. La luz es luz y Dios es fuente de la luz espiritual. Él es quien nos da la claridad de las cosas. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay oscuridad. Dios no cambia. Él no va a cambiar su palabra. Todos en este camino nos hemos equivocado. Todos en este camino tropezamos de alguna manera y siempre queremos que se nos dé la razón. Pero cuando Dios dice, este es el camino, Él nos desbarata todos nuestros sueños, pensamientos, planes, decisiones. Él desbarata todo. Nos arruina todo y nos pone donde Él quiere que estemos. Porque ese es el Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuchen, hermanos, todo lo que nos conduce hacia el cielo, hacia agradar a Dios y hacia su voluntad, toda buena dádiva, todo lo que edifica nuestra vida espiritual, viene de parte de Dios. Lo que no le agrada a Él, lo que arruina nuestra vida espiritual, lo que nos hace tropezar. Y entendemos que somos seres humanos y que en algún momento viene la flaqueza, lamentablemente. Pero todo eso es de la carne y conduce al infierno, conduce a la maldad y va a sacar de nosotros finalmente lo peor. Porque el problema es que cuando somos confrontados con la palabra, se desata de dentro de nosotros un dragón indomable que no quiere dejarse gobernar. Necesitamos pedirle perdón al Señor. Lo que hemos dicho aquí es lo básico en cuanto a esto. No les digo que aquí está todo por completo. Hay mucho más que profundizar, hay mucho más que analizar. Pero creo que hemos visto ya en cuanto a las pruebas
que nos enseñan y moldean nuestro carácter, y ahora hemos visto en cuanto a las tentaciones que nos conducen a ser hombres impíos. No importa que seamos creyentes, podemos ser cristianos y asistir a una iglesia, podemos ser ministros, predicadores, pastores, pero una vez que cedemos y nos resbalamos y nos vamos arrastrando, saldrá de nosotros un dragón. Aquí no estoy hablando de términos de que estamos endemoniados y este tipo de cosas, no, estoy hablando metafóricamente. Sale de nosotros un dragón, se manifiesta un Hulk, una transformación rara, un yo no soy cuando me disgusto, y desconocemos a esa persona. ¿Qué le pasó a esta hermana? Que era tan noble, tan buena, y de repente le salieron uñas de gato, uñas de tigre, de leopardo. ¿Qué le pasó? Afiló los colmillos. ¿Qué sucedió? Pues que fue arrastrada, fue seducida, y cuando fue confrontada, ella sacó todas sus armas, humanas e incluso diabólicas, para defenderse. ¿Y qué le pasó a este hermano, que se veía tan manso, tan buen creyente, tan buen predicador, tan buen pastor? ¿Qué pasó? Que lamentablemente fue seducido, fue arrastrado. Y cuando es confrontado para poderle curar, él siente que le duele todo y que necesita defenderse, y culpa a los demás y va a golpear al que se le atraviese, porque saca lo peor de sí mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo Pablo. Bueno, Jesucristo vino para eso, para fortalecernos en nuestra vida espiritual y que podamos derrotar nuestras pasiones, nuestras cosas humanas, mundanas, carnales, y tengamos la fuerza del Espíritu Santo para comportarnos conforme a Jesucristo, a la imagen, a la vida de Cristo en nosotros. Que el Señor les bendiga.